Chudala se disfraza de Kumbha. Temerosa de que Shikitbaya rechazara otra vez sus enseñanzas por considerarla una ingenua muchacha, Chudala se transformó en un joven asceta brahmana y apareció ante su esposo. Shikitbaya se sintió muy feliz al ver a aquel joven, tan radiante que el rey lo tomó por un ser divino y se postró a sus pies para adorarlo. Chudala aceptó la reverencia y dijo: «He corrido mucho mundo y conocido a muchos sannyasis, pero nunca me habían adorado con tanta devoción. Admiro tu serenidad y tu austeridad. Cuando abandonaste tu palacio para encerrarte en este bosque, escogiste un camino tan peligroso como el filo de una navaja». Shikitbaya contestó con devoción: «Tú debes saber todas las cosas, hijo de los dioses. Tu mera presencia derrama néctar sobre mí. Tengo una esposa muy querida que en estos momentos gobierna mi reino, y te pareces mucho a ella. Benditas sean las flores con que te he adorado. Nuestra vida alcanza su cenit por el culto a un huésped que llega a ella de improviso. La reverencia a un huésped como tú supera incluso a la que podemos rendir a los dioses. Por favor, dime quién eres y por qué he merecido el honor de tu visita». Chudala, disfrazada de muchacho brahmana, le dijo: «En este mundo vive un sabio llamado Narada. Un día que estaba meditando a la orilla del Ganges, oyó el sonido de unos brazaletes y unas risas cercanas. Alguien se estaba bañando en el río muy cerca de donde él estaba. Movido por la curiosidad, miró en aquella dirección y vio a un grupo de ninfas celestiales que jugaban en el agua, completamente desnudas. Eran incomparablemente hermosas y su corazón sintió tanto placer al contemplarlas que su mente perdió momentáneamente su equilibrio natural y se sintió incitado por la lujuria. Shikitbaya interrumpió en ese momento la narración. «Perdona, querido sabio, ¿cómo pudo ser arrastrado por la lujuria si era un sabio liberado que había superado los deseos y su conciencia era ilimitada como el cielo?» El joven brahmana replicó: «Sobre la naturaleza del placer y el dolor. Todos los seres de los tres mundos, incluyendo a los dioses del cielo, tienen un cuerpo que está sujeto a dos fuerzas contrarias. Una es sabia, pero la otra es ignorante, y mientras estamos encarnados, el cuerpo está sujeto a la felicidad y a la desgracia, al placer y al dolor, al bien y al mal. Si disfrutamos de objetos agradables, sentimos placer, y cuando sufrimos privaciones, experimentamos dolor. Así es la naturaleza de cualquier hombre. Si olvidamos el ser, que es la pura realidad, aunque sea por un momento, el objetivo percibido crece y se yergue ante nosotros como algo real. Mientras mantenemos la conciencia sin rupturas, esto no puede suceder. El sentimiento de placer y dolor confirma al ignorante en la existencia del cuerpo, como la luz confirma la existencia del día y la obscuridad de la noche. Aunque tales experiencias se reflejen en la conciencia del sabio, no le producen impresión alguna, porque no las considera reales al margen de la conciencia. El sabio solo siente la influencia del objeto presente, pero el ignorante siente la influencia tan poderosa que se obsesiona con el simple recuerdo o imagen del objeto, aunque éste esté ausente. Estas son las características del sabio y del ignorante. La escasa vulnerabilidad del primero supone la liberación, mientras que la espesura de mente del segundo significa la esclavitud. Shikitbaya interrumpió de nuevo al joven para preguntar: «¿Pero cómo pueden brotar el dolor y el placer sensibles en ausencia de un objeto real?» Chudala contestó inmediatamente: «La causa es la impresión recibida por el corazón
a través del cuerpo y de los sentidos, que se expande y crece por sí misma hasta tomar la forma del objeto deseado. Cuando el corazón se siente agitado por esta impresión sensible, la memoria excita al jiva, que reside tranquilo en la kundalini. Todas las nadis del cuerpo que salen de ahí se sienten entonces excitadas por aquella sensación placentera o dolorosa. La sensación de placer y la sensación de tristeza afecta de modo diferente a las nadis. Con el placer, las nadis parecen dilatarse y abrirse como una flor. Con la tristeza le sucede lo contrario, pero en un caso u otro se estremecen y vibran, provocando el movimiento expansivo del jiva a través del cuerpo. Mientras el jiva no recorre estas nadis excitadas, está liberado y quieto en el loto del corazón. Pero el jiva se siente agitado por la mera visión del placer o de la tristeza. Cuando comprende, en virtud del autoconocimiento, que el dolor y el placer no existen realmente, recupera su equilibrio y deja de vagabundear por las nadis en busca de sensaciones. Y cuando llega a comprender que estas experiencias no existen ni el jiva realmente las percibe, realiza la liberación total. Cuando comprende que todo esto no es otra cosa que conciencia infinita, alcanza el equilibrio, como una lámpara que queda sin combustible. El propio jiva se siente entonces como algo inexistente y se reabsorbe en la conciencia de la que solo es el primer pensamiento o la primera emanación pensada. Shikitbhaya le preguntó entonces por qué los placeres sensibles provocan la pérdida de la energía, a lo que el fingido brahmana le respondió: como te dije, el jiva excita a la kundalini o fuerza vital esencial. El movimiento de esta fuerza vital atrae la energía de todo el cuerpo. Esta energía desciende y se transforma en energía seminal, que debe ser naturalmente descargada. Shikitbhaya le preguntó entonces qué era la naturaleza, a lo que el joven brahmana respondió: originalmente, Brahman solo existe como Brahman. Los objetos surgen en él como las olas en el océano. Eso es lo que se conoce por naturaleza y no tiene ninguna relación causal con Brahman mismo, pero sus movimientos coinciden con los pensamientos, como cuando vemos caer un coco y salir volando un cuervo de lo alto del cocotero, lo hacemos responsable de su caída. En esta naturaleza aparecen diversas criaturas dotadas de características muy diferentes. Este universo nace por esta condición del ser que se confunde y olvida de sí mismo, se mantiene por la autolimitación producida por el orden y desorden sucesivos. Cuando este conflicto entre el orden y el desorden se supera, los seres no vuelven a nacer de nuevo. El curioso nacimiento de Kumbha. Si no tienes más preguntas que hacerme, déjame que te siga contando lo que le sucedió al sabio Narada cuando vio a las ninfas y ardió de pasión hacia ellas. Nuestro sabio recuperó enseguida su autocontrol y recogió el semen que había vertido, metiéndolo en un frasco de cristal. Luego llenó el frasco de leche producida por la fuerza de su pensamiento. Con el tiempo, en aquel frasco nació un niño perfecto en todos los sentidos. Narada le puso de nombre Kumbha y cuando creció le instruyó en la más alta sabiduría. El joven era idéntico a su padre y brillaba como un sabio perfecto. Más tarde, Narada llevó al joven ante Brahma, el Creador, que era el padre del propio Narada. El Creador confirmó a Kumbha en la sagrada sabiduría: yo soy ese muchacho, Kumbha, nieto de Brahma, que recorro el mundo por simple distracción, ya que nadie puede proporcionarme nada en absoluto. Camino por este mundo
pero mis pies no tocan el suelo. Mientras Vashishta contaba estas historias, el día 17º llegaba a su fin, y la asamblea de reyes y sabios se retiró a elevar sus oraciones vespertinas y a descansar. Al día siguiente, Vashishta continuó la historia de Shikitbaya con estas palabras. El rey preguntó al falso brahmana: «Verdaderamente, yo he debido obtener el privilegio de tu compañía por mis buenas acciones realizadas en vidas pasadas, y por eso he merecido beber el néctar de tus palabras. Nada en el mundo puede proporcionar la paz que se consigue en presencia de un santo». El fingido Kumbha replicó muy satisfecho: «Te he contado mi historia, ahora te ruego que me digas quién eres y qué estás haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en este lugar? Háblame con sinceridad, porque los ascetas no mienten jamás». Shikitbaya contestó de buen grado: «Oh hijo de los dioses, tú sabes perfectamente lo que ha ocurrido. ¿Por qué me obligas a contártelo? Estoy en este bosque a causa de mi miedo al samsara. Aunque ya lo sabes, te contaré brevemente mi historia. Soy el rey Shikitbaya y he abandonado mi reino porque sentía un gran temor por este samsara en el que se experiencia continuamente el placer y el dolor, el nacimiento y la muerte sin fin ni sentido alguno. Aunque he recorrido muchos lugares y he practicado infinidad de penitencias, no he encontrado la paz y la verdadera tranquilidad. Mi mente no encuentra descanso, no hago nada en absoluto, ni pretendo obtener ninguna cosa. Estoy solo y totalmente desapegado del mundo, pero me siento tan seco y vacío como antes. He practicado todos los kriyas conocidos sin descanso, pero voy de una tristeza a otra mayor y en mi boca hasta el néctar sabe a veneno». El joven Kumbha le dijo muy serio: «Una vez pregunté a mi abuelo Brahma, ¿qué es mejor, kriya o admañana?». Y mi abuelo me dijo: «Sobre la naturaleza de la acción, o kriya. Por supuesto, admañana es superior a cualquier kriya, porque por medio del jnana comprendemos el uno, que es lo único que existe. Las diversas kriyas han sido descritas en términos atractivos como un simple entretenimiento. Cuando uno no posee jnana, debe recurrir a las kriyas, como el que no tiene buenos vestidos debe recurrir a un saco para librarse del frío. El ignorante está preso en el resultado de sus acciones a causa de sus vasanas, pero cuando ha superado estas, la acción se convierte para él en no acción, tanto si convencionalmente es considerada buena como si se juzga que es mala. En ausencia de la autolimitación o voluntad individual, las acciones no producen ningún resultado, porque las acciones no dan fruto o reacción por sí mismas, sino que son las vasanas o voliciones individuales las que hacen que la acción tenga un resultado. Igual que un niño que cree ver un fantasma lo ve realmente, el ignorante que concibe la idea de dolor lo sufre de modo inexorable. Pero ni las vasanas ni el sentimiento del ego que propicia la acción voluntaria tienen una entidad real y solo surgen a causa de la insensatez y la locura. Cuando el jiva se libera de esa locura, comprende que todo es Brahman y que no hay autolimitación alguna. Cuando hay vasanas hay mente. Cuando las vasanas cesan hay autoconocimiento. El que alcanza el autoconocimiento no vuelve a nacer jamás. Eso es lo que me contestó mi abuelo Brahma, y todos los dioses han declarado que el autoconocimiento es superior a cualquier otra práctica. ¿Por qué permaneces entonces en la ignorancia? ¿Por qué sigues pensando que esta es tu cabaña y este tu bastón
para seguir sumido en la ignorancia? ¿Por qué no te preguntas ¿quién soy yo? ¿O cómo ha surgido este mundo? ¿Por qué no buscas la iluminación por la investigación? ¿Por qué malgastas tu vida en inútiles penitencias y otros crillas semejantes? Puedes alcanzar el autoconocimiento cultivando la compañía de los sabios, sirviéndolos humildemente y preguntándoles a ellos todas estas cosas. En ese momento, Shikit-vaya dijo: «Me has despertado por completo, sabio. He quedado libre de esta insensata ignorancia. Eres mi maestro y yo soy tu discípulo. Te ruego que me enseñes lo que sabes y me liberes de todo pesar». El falso brahmana dijo complacido: «Te instruiré debidamente si me escuchas con atención y deseas oír mis palabras. La enseñanza que uno da a otro en respuesta a una pregunta superficial no tiene ninguna utilidad si el que hace la pregunta no está dispuesto a recibir, valorar debidamente y asimilar la instrucción con sincera devoción». Después de recibir de Shikit-vaya la garantía que aseguraba su buena predisposición y madurez para recibir la enseñanza, Chudala añadió: «Escucha con mucha atención. Voy a contarte una historia que se parece mucho a la tuya». Historia de la Chintamani o joya del autoconocimiento. Había una vez un hombre en el que se daba una combinación de riqueza y sabiduría muy difícil de encontrar en este mundo. Estaba dotado con todas las excelencias, era inteligente en sus decisiones y conseguía todo lo que ambicionaba, pero no tenía conciencia del ser. Comenzó a practicar penitencias con la pretensión de adquirir la joya celestial conocida como Chintamani. Puso tanto esfuerzo en su propósito que en un corto espacio de tiempo la joya apareció ante él. No hay nada imposible para el que hace un esfuerzo sincero y decidido. El que se aplica a fondo en la tarea que ha elegido, sin parar mientes en esfuerzos ni en dificultades, alcanza lo deseado aunque carezca de toda riqueza para conseguirlo. Nuestro hombre vio la joya ante él, fácilmente a su alcance, pero no podía creer que fuera la verdadera joya que deseaba, y comenzó a meditar con su mente debilitada y confusa por el prolongado esfuerzo realizado. ¿Será la verdadera Chintamani o no lo será? ¿Debo cogerla o no debo hacerlo? Si la toco, tal vez se esfume y desaparezca de mi vista. No es posible que la haya conseguido en tan breve espacio de tiempo. Las escrituras dicen que solo puede alcanzarse después de una vida entera de sacrificio. Seguramente sufro alucinaciones a causa de mi ambición y mi debilidad. ¿Cómo he podido tener la suerte de obtenerla en tan poco tiempo? Solo los grandes hombres pueden alcanzarla, y yo solo soy un pobre hombre que he realizado un esfuerzo despreciable para merecerla. ¿Cómo habría podido obtenerla en estas condiciones? Confundido y perplejo por esos pensamientos, no fue capaz de coger la preciada joya. Sin duda no estaba destinado a ser su dueño. Solo obtenemos lo que merecemos y en el momento en que lo merecemos. Aunque la joya celestial estaba ante él, aquel loco no pudo hacer nada con ella. La joya, al ser ignorada, desapareció. Los poderes psíquicos o siddhis proporcionan muchas cosas a quienes los buscan, pero después de haber destruido su sabiduría, huyen de su propietario con la misma facilidad con que vinieron. Y aquel hombre siguió practicando penitencias para conseguir la Chintamani, sin saber que ya la había encontrado y perdido de nuevo. Era hombre esforzado y no abandonaba fácilmente una decisión.
Después de algún tiempo, descubrió un trozo de vidrio que los seres celestiales arrojaron juguetonamente ante él, y pensó que aquella era la verdadera Chintamani. Engañado, lo recogió del suelo muy complacido y alegre. Confiado en que con aquella joya podría alcanzar todo lo que quisiera, abandonó a su familia, sus posesiones y todo lo que tenía y se retiró al bosque. Allí sufrió lo indecible a causa de su insensatez. La vejez, la muerte y las mayores calamidades no son comparables a lo que sufrió aquel hombre por su engaño demencial. De hecho, la locura es la responsable de todos nuestros sufrimientos y calamidades. Escucha ahora, Rey, otra historia que también se parece a la tuya. Parábola del elefante atormentado. En los montes Vindhya había un elefante muy fuerte, dotado de 2 poderosos colmillos. A pesar de su terrible energía, su conductor lo tenía atado a un cepo y lo castigaba continuamente con un arpón puntiagudo, lo que causaba una gran angustia al animal. Cuando el conductor se alejaba, el elefante hacía grandes esfuerzos por librarse del cepo. En cierta ocasión, después de 3 días de colosales esfuerzos, consiguió destrozar el cepo, pero en aquel momento volvía su conductor y vio lo que el elefante estaba haciendo. El conductor se subió a un árbol para arrojarse sobre el lomo del animal y someterle de nuevo, pero calculó mal la distancia y no cayó sobre la cabeza del elefante, sino que rodó por la tierra delante de él. El elefante vio a su enemigo al alcance de sus patas, pero sintió piedad y no le hizo ningún daño. Esa compasión se da hasta en las bestias, y el elefante siguió su camino sin aplastar al cruel conductor. El hombre se levantó sin sufrir grandes daños. Los cuerpos de los hombres malvados no suelen herirse fácilmente. Su maldad parece fortalecer su cuerpo. El conductor se sentía muy irritado por haber perdido al poderoso elefante y lo persiguió por todo el territorio. Después de algún tiempo, dio con él en un espeso bosque, escondido entre los árboles. Ansioso por volver a capturar al rebelde animal, cogió otro elefante más manso y excavó un profundo hoyo que cubrió con ramas. Unos días más tarde, nuestro elefante cayó en la trampa y fue recapturado por el malvado conductor. Todavía sigue en su poder, encadenado al humillante cepo. El elefante rehusó matar a su enemigo cuando lo tenía a su merced, y por eso tuvo que sufrir nueva esclavitud. El que, a causa de su insensatez, no actúa adecuadamente cuando tiene oportunidad de hacerlo, merece el sufrimiento posterior. Por su falsa satisfacción de verse libre, el elefante cayó de nuevo en la trampa. La locura conduce al sufrimiento. La verdadera esclavitud es la insensatez, hombre santo. El esclavo loco, en su locura, piensa que es libre. Aunque todo lo que existe en los 3 mundos no es más que el ser, para el que está convencido de su ignorancia, solo es la proyección de su propia ignorancia. Shikitbaya preguntó entonces algo sorprendido: «Explícame el significado de esas historias, te lo ruego». El joven brahmana le dijo muy pacientemente: «Explicación de estas historias. El hombre instruido y acaudalado que fue al bosque en busca de la joya Chintamani eres tú mismo. Conoces perfectamente las escrituras, pero no has encontrado la paz. Chintamani es la renunciación total con la que se consigue todo lo que se desea. ¿Cómo podemos compararla con cualquier joya celestial? Si has sido capaz de abandonar tu imperio y tus posesiones,
has renunciado a casi todo y has venido a este bosque a hacer penitencias. Pero eso indica que hay una cosa a la que todavía no has renunciado: tu sentimiento del ego. Cuando el corazón abandona la mente y el movimiento del pensamiento, se produce la realización del absoluto. Pero tú sigues obsesionado por el pensamiento de renunciación que tu propia renunciación ha provocado en ti. Y eso es justamente lo que te impide disfrutar de la dicha que proporciona la renunciación. El que lo abandona todo no puede estar preocupado por nada. Si el viento puede mover las ramas de un árbol, éste no puede considerarse totalmente inmóvil. La mente no es otra cosa que esas preocupaciones, que son las que mueven realmente los pensamientos y reciben distintos nombres, nociones, conceptos, etc. Si estos pensamientos siguen actuando, ¿cómo podemos considerar que hemos renunciado a la mente, que solo son esos pensamientos? Cuando la mente es agitada por los pensamientos y las preocupaciones, los tres mundos aparecen inmediatamente en ella. Mientras estos pensamientos sigan en pie, ¿cómo podemos hablar de una renunciación pura? Cuando tales emociones y pensamientos surgen en tu corazón, la renunciación lo abandona, como la Chintamani abandonó a aquel hombre cuando no la reconoció. Puesto que no has reconocido el verdadero espíritu de la renunciación y no lo has valorado de modo suficiente, él te abandona llevándose consigo tu libertad. Cuando fuiste abandonado por la joya o por el espíritu de renunciación, encontraste un trozo de cristal, que son estas penitencias y todo lo que estás haciendo aquí, y comenzaste a apreciarlo a causa de tu ilusión. Para tu desgracia, has reemplazado la conciencia infinita, incondicional y libre por la práctica de vanas penitencias que lamentablemente tienen un principio y un fin. El que abandona la joya de infinito valor por creer que la ha obtenido demasiado fácilmente y se dedica a la búsqueda de lo imposible, es un loco suicida con menos sesos que un cerdo. Caíste en la trampa de este bosque de la vida por no esforzarte en mantener el espíritu de renunciación hasta el final. Abandonaste el palacio y todas tus posesiones, pero te esclavizaste a esta vida ascética y atroz. Ahora estás atormentado por el frío, el calor, el hambre, etc. Y por tanto, estás más esclavizado que cuando eras rey. Pensaste con mente insensata que habías encontrado la Chintamani cuando solo habías hallado un pedazo de cristal coloreado. Ese es el significado de la primera parábola. Escucha ahora el sentido de la segunda. Aquel elefante que vivía preso en los montes Vinya, también eres tú mismo. Sus poderosos colmillos son la renunciación, Vairagya, y la discriminación, Viveka, que tú posees. El conductor que causa el sufrimiento del elefante es la ignorancia, Avidya, que te produce tanta confusión y dolor. A pesar de su poder, el elefante está en manos del conductor, porque, aunque lo tiene todo, sigue dominado por su insensata ignorancia. El cepo que aprisiona al elefante es el cepo de los deseos que todavía te encadenan a este mundo. El elefante pudo romper aquel cepo en una ocasión, pero el cepo de tus deseos se hace cada vez más fuerte e inquebrantable. Como el elefante huyó del cepo, tú abandonaste el reino y te refugiaste en este bosque, pero huir de las tendencias mentales no es tan fácil como escapar de un cepo de hierro. Como el conductor tomaba precauciones para que el elefante no huyera, la loca ignorancia se sintió muy preocupada cuando el espíritu de renunciación se manifestó en ti, al dejar tu palacio y todo lo demás.
Cuando el sabio abandona la búsqueda de placeres, la ignorancia corre en pos suyo. Cuando viniste a este bosque, dejaste seriamente herida la ignorancia, pero no fuiste capaz de destruirla por completo, abandonando la mente o el movimiento de la energía de la conciencia, como el elefante no fue capaz de matar a su cruel conductor. En consecuencia, la ignorancia ha venido en tu busca recordando la forma de atraparte en tus propios deseos y te ha cazado en el pozo del ascetismo. Si la hubieras aniquilado por completo cuando renunciaste a tu reino, no habrías caído en la trampa de este ascetismo forestal e inútil. Tú eres el rey de los elefantes, dotado del poderoso colmillo de la discriminación, Viveka, pero en el espeso bosque de la vida has sido recapturado por el conductor llamado ignorancia y estás encerrado en el pozo sin fondo del ascetismo. ¿Por qué no escuchaste, rey, las sabias palabras de tu esposa Chudala, que era una conocedora de la verdad? Ella conoce realmente el ser, y no hay contradicción alguna entre sus palabras y sus hechos. Lo que ella te decía es la verdad, y merecía la pena ponerlo en práctica. Cuando oíste sus palabras, ¿por qué no conseguiste una renunciación total? Shikitbaya contestó abrumado: renuncié a mi reino, a mi palacio, a mi país y a mi esposa. ¿Cómo dices que no renuncié a todo? El joven brahmana contestó sonriendo: